Mis hermanos, la semana pasada, bueno, como saben, estamos viendo esta serie de la epístola a los Colosenses. Y no sé qué número de predicación es esta, pero ya estamos en el capítulo 2 y hoy veremos del versículo 11, como leyó Orlando al comienzo, del versículo 11 al versículo 15. La semana pasada, el apóstol Pablo nos enseñaba que si andamos en Cristo, ¿recuerdan? Si andamos en Cristo, somos completos en Él. Porque en Cristo habitan corporalmente la plenitud de la deidad. Por lo que no necesitamos nada fuera de Cristo. Nada fuera de Cristo. En cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra santificación, no necesitamos absolutamente nada fuera de Cristo. Estamos totalmente, completamente en Él. ¿Okay? Alguien dijo, usando una fórmula matemática, Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Pero lo que estaban sufriendo los colosenses es que Cristo más algo es igual a nada. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Ellos no veían a Cristo como algo completo. Hacía falta algo. Entonces ellos querían agregarle a Cristo algunas otras cosas. Pues Cristo más algo, más alguna otra cosa, más la circuncisión, más la adoración a los ángeles, más las obras, es igual a nada. Pablo tiene que tocar este punto, este tema, porque la falsa doctrina que rondaba la iglesia de Colosas decía que Cristo no era suficiente. No es suficiente. Y nosotros, decían estos falsos profetas, estos falsos maestros, nosotros tenemos eso que hace falta, pero es desconocido. Es la adoración a los ángeles, es el conocimiento. Puede ser que sea la circuncisión, como veremos hoy. Y Pablo los exhorta a andar, y eso fue lo que vimos la semana pasada, como Cristo anduvo. Ellos fueron arraigados, recuerdan, enraizados en Cristo, edificados, confirmados en Él, y están completos en Él. No necesitan nada fuera de Cristo. Y aunque esa enseñanza de la semana pasada solamente era suficiente, la importancia y lo que estaba sucediendo en la ciudad de Colosas y que estaba tratando de penetrar en la iglesia de Colosas era muy fuerte. Entonces Pablo ahora extiende cómo es que nosotros somos completos y cómo es que nuestra salvación está completa en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. De hecho, hemos titulado Una salvación completa. Una salvación completa. Lo primero que quiero que observemos en el texto que leyó Orlando, y lo vamos a leer ahorita otra vez, si ustedes tienen allí su Biblia, en el versículo 11, miren, como todo depende de Cristo. En 5 versículos, por lo menos 6 veces he mencionado a Cristo. 6 veces en 5 versículos. No como Cristo, pero sí lo tenemos como por lo menos en el versículo 11. En Él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados. Versículo 11. Mediante la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él. Otra vez versículo 12. También habéis resucitado con Él. Os dio vida, versículo 13, os dio vida juntamente con Él. Y versículo 15, triunfando sobre ellos por medio de Él. Hermanos, Colosenses es la epístola de Cristo, de la preeminencia de Cristo. Y eso lo hemos visto en todas y cada una de las predicaciones que hemos tenido acerca de Colosenses. Cristo es la preeminencia. La salvación depende de Cristo y está completa por Cristo, y lo vemos evidente no solamente en el texto, sino también en los 4 encabezados que vamos a estar estudiando el día de hoy. El primero de ellos es: fuimos circuncidados en Cristo. Fuimos circuncidados en Cristo. Como vimos al comienzo, cuando empezamos a estudiar esta epístola,
Los colosenses tenían un gran problema. ¿Cuál era ese problema? Tenían una combinación de creencias allí en la ciudad. Esto se le llama sincretismo. Una combinación de creencias. Había unos judaizantes, pero esto estaba mezclado con gnosticismo, que en ese tiempo no se llamaba todavía gnosticismo, pero que ahora ya lo conocemos así. Y esto es una mezcla, hermanos. Lo cierto es que ahorita en este texto que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy, no sabemos, el texto no nos dice específicamente qué relación tenía la circuncisión con las falsas doctrinas que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia de Colosas. Pero es muy probable que esos falsos maestros estuvieran insistiendo en la práctica de la circuncisión para completar eso que Cristo no podía completar, para completar eso que estaba incompleto, no solamente para la salvación, sino también para el crecimiento espiritual. Y es así como Pablo entonces nos explica en el versículo 11 que que la verdadera circuncisión es Cristo, y que nosotros fuimos circuncidados en Cristo. Pero antes de explicar el versículo 11, tenemos que hablar un poco de la circuncisión. Debemos entender qué era la circuncisión en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. La circuncisión de la carne. Esa fue instituida por Dios. Cuando usted lee Génesis capítulo 17, versículo del 10 al 14, vemos que la circuncisión fue dada por Dios, o fue mandada por Dios, para hacer una señal de un pacto que Dios hizo con Abraham y con sus descendientes. Todos los niños varones al 8º día de nacido tenían que ser circuncidados, tenían que quitar el prepucio del miembro viril masculino. Eso era el mandamiento. Eso fue lo que Dios hizo, mandó a su pueblo en el Antiguo Testamento, y a través de eso el niño entraba al pacto, era parte del pueblo, pero esto no indicaba que el niño iba a creer en un futuro, ¿verdad? No indicaba eso. Era solamente remover un pedazo de carne de su cuerpo, pero lo que ellos necesitaban, y desde el comienzo fue así, era una circuncisión del corazón. Desde el Antiguo Pacto esto está dicho, no solamente en el Nuevo Testamento. Mire, leamos Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y quiero que ustedes tengan por lo menos en este primer encabezado, tengan este versículo en su mente, porque este versículo prácticamente nos enseña qué es lo que Pablo nos está enseñando en Colosenses. Mira lo que dice Deuteronomio 36. Dice, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Ya vemos que ahí no se refería al prepucio, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué circuncidará el corazón el Señor? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas. La circuncisión física no garantizaba, ya lo dije y lo repito, que el niño iba a amar a Dios y que le iba a obedecer. La circuncisión física era una especie de metáfora. Era una especie de metáfora que simbolizaba algo más profundo, que es la circuncisión del corazón. Un cambio de corazón hecho por Dios mismo. Por lo que Pablo en Romanos nos dice que el verdadero judío no era simplemente el que había recibido la circuncisión física, sino aquel que había recibido la circuncisión del corazón. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos capítulo 2, versículo 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. Es judío, es israelita el que lo es interiormente. Cuando nosotros somos
circuncidados del corazón, entonces nosotros somos judíos, somos Israel. Y esa es una enseñanza que yo sé que ustedes no han escuchado mucho, ¿verdad? Porque siempre se hace una separación. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. No, eso no lo vemos, pero no es el tema. La verdadera circuncisión es la que sucede en el corazón. Y es a través del Espíritu Santo, nos lo acaba de decir Romanos. Por el Espíritu. Por el Espíritu. Este es el tipo de circuncisión que tiene Pablo en mente cuando escribe Colosenses capítulo 2. Él no está hablando de la circuncisión, la usa como un símbolo, pero no está hablando de la circuncisión física, está hablando de una circuncisión espiritual. Y ya vamos a explicar eso. Ahora sí, vamos a leer el versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice, en Él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo. Esta es la circuncisión que hemos recibido en nuestros corazones. En el momento que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nuestro corazón es circuncidado. Pero esta circuncisión que hemos recibido es superior a la física, hermanos. Pablo nos la describe de dos formas. El texto mismo nos lo dice. Si nosotros vamos al texto, dice que esa circuncisión, ¿verdad?, que fuimos en él también circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos. Esto justamente nos quiere decir, no es física. Yo no estoy hablando de una circuncisión física. Estoy hablando de algo espiritual. No fue hecha por ningún hombre. No fue hecha por ningún hombre, fue hecha por Dios, por el Espíritu, nos dice Romanos, que acabamos de leer. Pues Pablo lo dice de esta forma, una circuncisión no hecha por mano. Fue Dios mismo y no consiste en quitar ningún prepucio del cuerpo del varón. Pablo está confirmando lo que Moisés escribió en Deuteronomio. Que Dios es el que circuncida sus corazones. Y a través de esa circuncisión del corazón, entonces nosotros ahora podemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Esa es la circuncisión que está hablando Pablo aquí en Colosenses capítulo 2. Pablo les muestra que por la fe ya ellos fueron verdaderamente circuncidados. Imagínense a la iglesia de Colosas, estos falsos maestros diciendo, no están completos en Cristo, ustedes necesitan ser circuncidados. Y Pablo está rebatiendo esta enseñanza diciendo, ya ustedes fueron circuncidados, ustedes creyeron en Cristo. Esa es la verdadera circuncisión. Esa es la verdadera circuncisión, no es física, no es hecha por hombre. Y esto es lo que en teología se llama la regeneración. Pablo está hablando de regeneración, no está hablando de una circuncisión física. De hecho, y entre paréntesis, este es uno de los textos que nuestros hermanos, escuchen bien, nuestros hermanos presbiterianos usan para decir que la circuncisión del Antiguo Testamento es el bautismo en el Nuevo Pacto. Pero no está hablando jamás de circuncisión física, está hablando de una circuncisión espiritual. Está hablando de la regeneración. Ahora, ¿cómo hace el Señor esta regeneración? El texto nos lo dice. Nos sigue diciendo, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Y aquí me gusta más como lo dice la Reina Valera. La Reina Valera dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión. Es decir, hermanos, que esta circuncisión se encarga de quitar. Circuncidar, la palabra circuncidar significa cortar, separar. Y eso es lo que está diciendo. Y aquí dice que al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión, está
apartando, está cortando el cuerpo de carne de nosotros. Esa naturaleza pecaminosa con la que todos los seres humanos nacen es lo que hace Dios en la circuncisión. La separa, transforma y da un nuevo corazón. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace quitando el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo, o el cuerpo pecaminoso carnal. Esa naturaleza con la que todos nacemos, que se inclina al mal, cuando nosotros creemos y nuestro corazón es circuncidado, entonces ese veneno con el que traemos, con el que nacemos, es quitado de nosotros. Y entonces ahora nosotros podemos obedecer a Dios. Se cumple una vez más Deuteronomio capítulo 30, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer. Hermanos, siempre pongo el ejemplo de un cerdo para ejemplificar la naturaleza del hombre, pero esta vez, ¿verdad? Escuché de Suger Michel en otro ejemplo, entonces lo voy a cambiar, voy a usar el de un buitre y una paloma, ¿verdad? Para que no se aburren con el ejemplo del cerdo. Entonces, ¿qué come un buitre? Come carne descompuesta. Eso es lo que come un buitre. ¿Y qué come una paloma? Come semillas, come maíz, come girasol, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos hacer que el buitre coma semillas y maíz y girasol? ¿Cómo nosotros podemos hacer? Para él, si nosotros ponemos aquí carne descompuesta y ponemos semillas, el buitre voluntariamente, naturalmente, libremente va a ir a la carne descompuesta, porque su naturaleza es ser buitre. Eso es lo apetecible para él. Para que él pueda ir a esta parte, a donde están las semillas, tenemos que de alguna manera, y mi esposa se rió cuando escuchó esta frase, palomizar al buitre. Solo tenemos que palomizar al buitre para que ese buitre pueda ir a comer las semillas. Y eso es lo que hace Dios cuando regenera el corazón del ser humano. El corazón humano viene con una naturaleza pecaminosa, y cuando nosotros ponemos a Dios y ponemos aquí al pecado, el hombre voluntariamente, libremente, naturalmente va a ir hacia el pecado, porque esa es su naturaleza. Un árbol malo no puede dar buen fruto, dice Cristo. Es imposible. Pero cuando el cuerpo de la carne es quitada por medio de la circuncisión de Cristo, o sea, lo que Cristo hizo en la cruz, entonces ahora nosotros somos, ¿cómo podríamos decirlo? Creo que están tocando. Ok. Nosotros podríamos decirlo que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido espiritualizada, por decirlo de alguna forma. Ha sido espiritualizada, y ahora nosotros podemos escoger entre el pecado y entre Dios. Eso es lo que está hablando Pablo aquí en el versículo 11, hermanos. Cambia nuestra naturaleza pecaminosa y la transforma, y ahora podemos amar a Dios, obedecer su palabra, desear hacer su voluntad. Pero esto no es algo externo, hermanos. Aquí pueden venir personas que vienen y se sientan y no faltan. Se sientan, cantan himnos, pero todo esto, hermanos, puede ser algo externo. Va a depender de la motivación con la que nosotros lo hagamos, hermanos. No puede ser algo externo, no de corazón, no lo hacemos para la gloria de Dios, hermanos. Así que esto es lo que Pablo nos está diciendo en este primer encabezado. Pero Pablo no solo nos dice que fuimos circuncidados en Cristo, sino que también, y vamos a nuestro segundo encabezado, fuimos sepultados y fuimos resucitados con Cristo. Miren el versículo 12, lo que dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Ahora Pablo pasa de
en la imagen, por decirlo así, de la circuncisión, y ahora nos lleva a la imagen, al símbolo del bautismo. Y dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder que le resucitó de entre los muertos. Nosotros podríamos resumir este versículo 12, y después por supuesto que lo vamos a explicar, pero lo podríamos resumir de esta forma. Los creyentes nos identificamos con Cristo de tal manera que cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado en la tumba, nosotros fuimos sepultados con Él. Pero cuando Él fue levantado entre los muertos, cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Eso es lo que está enseñando el versículo 12. Esto es lo que simboliza el bautismo, hermanos. Por eso, los bautistas, ¿verdad?, creemos que la mejor forma, escuchen bien lo que estoy diciendo, la mejor forma de bautismo es por inmersión, porque representa la muerte y resurrección del pecador a una nueva vida. Cuando nosotros somos sumergidos en el agua, representa la muerte de Cristo. Y así como Cristo murió, nos identificamos con Él y morimos con Él. Y cuando nosotros salimos del agua, nos representa la resurrección de Cristo y nosotros nacemos nuevamente, simbólicamente, para nueva vida. Porque eso es una evidencia externa de algo que ya sucedió en el corazón. No quiere decir que el bautismo regenere. Cuidado con eso. ¿Ok? No quiere decir que el bautismo regenere. Pablo lo ejemplifica muy bien en Romanos capítulo 6. Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 6, versículo 1. Miren lo que dice. Después que Pablo habla de la gracia de Dios, de cómo somos salvos gratuitamente por medio de Cristo, Pablo se adelanta a una posible pregunta que pudieran haber tenido los romanos, y los romanos pudiesen haberse preguntado, bueno, si Cristo nos salvó completamente y gratuitamente, entonces, y ya perdonó todos nuestros pecados, entonces ya yo puedo pecar porque ya todos mis pecados fueron pagados en Cristo. Puedo vivir una vida pecaminosa porque ya todos mis pecados fueron pagados en Cristo. Y Pablo se adelanta a esa posible pregunta y dice, versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo. Nosotros, escuche esto, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora lo va a ejemplificar o lo va a explicar a través de una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ven cómo nos identificamos con la muerte de Cristo? Hemos sido sepultados. Tu viejo yo, el viejo Ricardo, la vieja naturaleza pecaminosa ya murió, hermanos. Ya murió. Ahorita leíamos en 1 Corintios capítulo 15. Se siembra en corrupción. Bueno, ahí está hablando de la glorificación del cuerpo. Pero, hermanos, pasa lo mismo en el bautismo. Nosotros, cuando nosotros venimos al Señor, venimos con una naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza es circuncidada en el corazón, es muerta en el bautismo y ahora tenemos una nueva naturaleza y una nueva vida. Dios escribió una carta de defunción, hermanos. Tenemos una carta de defunción en el momento que depositaste tu fe en Cristo. Estás muerto a tus pecados. Miren lo que sigue diciendo el versículo 11. Aquí en Romanos 6. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, y esto es importantísimo, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lamentablemente, hermanos, nosotros ya no estamos, no lamentablemente,
Gracias a Dios ya no estamos bajo el dominio del pecado. Pero lamentablemente nosotros no vivimos conforme a esa verdad. Y escuchando unas prédicas sobre Colosenses, alguien daba un ejemplo decía algo para ejemplificar esto. Saben que hace unos años la esclavitud reinaba en Estados Unidos, ¿verdad? En el momento que se establece la ley que dice que ya no hay esclavitud, los esclavos estaban tan acostumbrados a ser esclavos que ellos ya eran libres, pero vivían como esclavos. Ellos todavía no podían hacer algo voluntariamente, sino esperaban que alguien o su amo lo mandara a hacer eso. Pero ellos ya eran libres, pero vivían bajo el dominio del amo anterior todavía. Y esto me pareció muy buen ejemplo, porque es lo que pasa con nosotros, lamentablemente. Romanos capítulo 6 nos dice que el versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, ya Cristo, en el momento que creemos en Él, fuimos muertos al pecado y el pecado ya nos enseñorea sobre nosotros. Pero nosotros pareciese que no entendemos esa verdad, porque seguimos viviendo como esclavos al pecado. Y por supuesto, hay una tensión entre el ya y el todavía no. Si recuerdan esto, lo hemos explicado ya. Nosotros ya hemos sido libertados totalmente del pecado, pero el todavía no significa que hay un remanente aún de pecado en nosotros. Pablo lo ejemplificaba: lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago, más lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahí está el remanente. Y esa es la lucha que nosotros vamos a tener, hermanos, desde ahora, desde el momento que usted puso su fe en Cristo, hasta que Cristo venga otra vez, usted muere. Pero el pecado, cuando Cristo murió, cuando nosotros creemos en Cristo, hemos sido sepultados y nuestra muerte representa que ya el dominio del pecado no se enseñorea sobre nosotros, hermanos. Ahora nosotros tenemos que echar mano de lo que nos dice la Escritura. ¿Cómo nosotros podemos batallar en contra de ese remanente de pecado? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 13, nos dice algo que nosotros podemos hacer. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero mira lo que dice después, dice: mas si por el Espíritu, y esto es importante, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, aquí es una obra del Espíritu y un esfuerzo de nosotros como seres humanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Nuestro pecado no tenemos que alimentarlo. Usted sabe cuál es el pecado con el que usted lucha. Y usted sabe cómo se alimenta ese pecado con el que usted lucha. Ese suministro tiene que cortarlo. ¿Y sabe qué va a empezar a hacer el pecado? Va a empezar a debilitarse y va a empezar a morir y ya no va a tener dominio sobre usted. Pero usted, en dependencia del Espíritu, tiene que empezar a cortar ese suministro al pecado. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Yo no sé con qué pecado tú luchas. Yo no lo sé. Yo sí sé los pecados con los que yo lucho. Y si yo no corto ese suministro, hermanos, voy a vivir como esos negros. Disculpen. Como esos negros, porque la mayoría eran negros, ¿verdad? Disculpen. Como esos negros, pero que ya habían sido libertados, pero vivían en esclavitud en sus mentes todavía. Pero no solamente hemos sido sepultados con Cristo, nos dice el texto. No solamente hemos sido sepultados con Cristo, sigue diciendo el texto, en el cual también habéis sido resucitados con Él por la fe. Por tanto,
versículo tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El viejo hombre ha sido crucificado, el viejo Ricardo ya ha sido crucificado para vivir una vida nueva. Mis hermanos, debe haber una diferencia entre esta vida anterior a Cristo y una vida nueva. Cuando nosotros creemos en Cristo, nos dice segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que Dios nos hace una nueva criatura cuando creemos en Él. Y dice que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros tenemos que andar en esa novedad de vida. Nuestras obras tienen que dar evidencia de que de verdad estamos teniendo una vida nueva. De que Cristo de verdad nos ha resucitado en ese bautismo. Somos muertos y resucitamos en ese simbolismo de nuestra regeneración. Una nueva criatura se ha levantado, un nuevo hombre. Por eso dice el texto que por la fe, todo esto se hace por la fe, hermanos. Cuando nosotros creemos en el Señor, esto es lo que sucede con nosotros. Morimos, pero también resucitamos. Y el mismo poder que Dios usa para resucitar a Cristo es el poder que nos resucitó a nosotros, hermano. El mismo poder que Dios usa para salvarnos es el mismo poder que Dios usa para santificarnos. Y aquí está hablando justamente de eso. Vivan una nueva vida, porque ya ustedes no tienen la naturaleza pecaminosa. Ya ustedes han muerto al pecado y el pecado ya no se enseñorea de ustedes. Por lo tanto, vivan una nueva vida. Vivan una nueva vida. En otras palabras, nuestra sepultura y nuestra resurrección tuvo lugar en nuestra conversión, cuando Dios nos dio la fe para creer. Ahí es que somos sepultados y resucitados con Cristo y somos hechos nuevas criaturas. ¿Se dan cuenta que nuestra salvación está completa? ¿Quién nos salvó? Cristo nos salvó. Por gracia, 100%, Cristo. ¿Quién nos santifica? Cristo nos santifica. ¿Quién nos lleva? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos fortalece? ¿Quién nos afirma? ¿Quién nos persevera hasta el final? Cristo nos persevera hasta el final. Nuestra salvación está completa, hermanos. Nuestra salvación está completa. No nos hace falta absolutamente nada. Y Pablo hubiese podido llegar hasta allí, pero no llega hasta allí. Pablo ahora nos dice que fuimos perdonados por Cristo. Y sigue expandiendo esta madurez, esta completa salvación de la que estamos hablando. Versículo 13 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión, vuelvo a usar otra vez el término incircuncisión para mostrarnos algo, un símbolo de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Pablo ahora lleva al pasado a los colosenses. Les habla primero, ustedes han sido circuncidados en Cristo, pero también han sido bautizados en su muerte, sepultados y resucitados con Cristo. Pero ahora Pablo los lleva al pasado y les dice Pablo, cuando estabais muertos. No les dice cuando estabais casi muertos, cuando estabais enfermos, cuando ustedes estaban en estado vegetal. No. Estabais muertos. Hermanos, la Biblia, cuando habla de una persona sin Cristo y cuando dice que está muerto, no habla como una persona que se cae de un tercer piso de una casa y se fractura unas costillas y se golpea y se fracturó el cráneo, pero todavía tiene el poder de alguna forma de pedir ayuda. No es así como la Biblia lo ejemplifica. No es así como la Biblia lo enseña.
Es como un hombre que se cayó de un rascacielos de 100 pisos y cayó al piso. Ese hombre no, en el momento que toca el piso, ese momento ya ese hombre muere. Instantáneamente. Nada puede salvarlo. En esa condición está el ser humano sin Dios. Ese hombre no puede pedir ayuda. Ese hombre no está enfermo. Ese hombre no está medio muerto. Muy posiblemente antes de caer al piso ya estaba muerto. Y esa es la condición del ser humano. Esa es la condición. Y él dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque esa era nuestra naturaleza, ¿verdad? En la incircuncisión de su carne, o sea que todavía nuestra carne era la que reinaba en nosotros. Estando en esa condición, ¿saben qué dice Pablo? ¿Saben qué dice Pablo? Dice, os dio vida juntamente con Cristo. ¿Saben qué merecías tú estando en esa condición? Merecías el castigo eterno. ¿Y sabes qué hizo Dios? Si has puesto tu fe en Él, os dio vida. Te dio vida. Hermanos, esta es una gran muestra de amor. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que a pesar de la condición en la que vivía el mundo, aborreciendo a Dios, odiando a Dios, amando el pecado, a pesar de esa condición, Dios envió a Cristo al mundo para que sea salvo por medio de Él. En Romanos capítulo 5, Pablo habla acerca de eso, capítulo 8, perdón. Y Pablo dice, regálame un segundo, capítulo 5, versículo 7, dice Pablo, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero nosotros no éramos buenos. Nosotros éramos malos. Nosotros aborrecíamos a Dios. Nosotros amábamos nuestros pecados. Y aún en esa condición, dice el versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, yo no sé si usted pueda ver esto, pero lo que usted merecía era el castigo. Usted odiaba a Dios. Usted pecaba y se deleitaba en el pecado. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, hermanos. ¿Y cómo lo hizo? Perdonando todos, no algunos, no todos menos uno, todos nuestros pecados. Todos, hermanos. Todos. La muerte de Cristo perdonó todos y cada uno de tus pecados y ha puesto tu fe en Él. Todos, hermanos. Porque si hubiesen muerto por todos menos uno, tú tienes que ir al infierno por ese pecado. Murió por todos tus pecados. Todos. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Perfectos, hermanos. Perfectos. Eso lo hizo Cristo en la cruz. Todo nuestro pecado. Pedro lo dice así. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos para justicia. Otra vez la misma idea. Cuando creemos, morimos al pecado y vivimos en justicia. Él pagó el castigo que debió haber caído sobre ti y sobre mí. ¿Cómo lo hizo? Versículo 14. Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Lo canceló, lo destruyó, lo eliminó, ese documento. Y aquí cancelar para los venezolanos mayormente es pagar. Cuando nosotros vamos a pagar, toma, te voy a cancelar esto. Pero no es la idea que tiene aquí Pablo. Cancelar es que ya eso se destruye, ya eso no existe.
Eso fue lo que hizo Cristo. Lo eliminó. El documento de deuda. Lo eliminó, lo canceló. Y ese documento de deuda que habla ahí tiene que ver con un pagaré. ¿Ustedes saben qué es un pagaré? Es un documento donde yo me comprometo a pagar. Yo me comprometo, tengo la obligación a pagar con mi deudor. Y ese documento de deuda lo firmamos todos los seres humanos. Cuando nosotros nacemos, nosotros nos comprometemos firmando un pagaré a obedecer toda la ley. Y la persona que no obedezca toda la ley, hermanos, entonces no puede pagar ese documento. Por lo tanto, nosotros estamos imposibilitados para pagar ese documento. Nosotros estamos imposibilitados. No importa si eres ateo, no importa si eres creyente, no importa si no crees en Dios, no importa lo que sea, todos firmamos ese pagaré, hermano. Pero todos estamos imposibilitados para pagar ese pagaré. Miren cómo lo dice Gálatas, Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley, ¿ok?, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Ustedes que son de la ley, ustedes que han firmado ese pagaré, ¿verdad? Y está hablando de todas las personas antes de Cristo, todas han firmado ese pagaré, ustedes están bajo maldición. Porque ustedes, para no estar bajo maldición, tienen que obedecer perfectamente toda la ley. ¿Quién la ha obedecido completamente? Nadie. Por lo tanto, nadie tiene la habilidad, por decirlo de alguna forma, para pagar este pagaré. Nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. Pero ¿saben qué hizo Cristo? Dice el versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso porque la ley nos condenaba, era adversa. Eso es lo que hace la ley, nos muestra el pecado y nos condena. Era adversa contra nosotros, pero ¿sabe qué hizo? La canceló, la eliminó y la ha quitado del medio. Esa ley era lo que nos impedía tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios. Bueno, Cristo quitó la ley del medio, Él mismo la cumplió y la clavó en la cruz, hermanos. La clavó en la cruz. Cristo, dice Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. El castigo por no pagar ese documento era la muerte. Y Cristo murió, tomó nuestro lugar, se hizo maldición por nosotros. Quitó ese documento de en medio, por lo que ahora podemos tener una relación con Dios. Y todo esto es por la fe en Cristo, hermanos. Dios ya no nos está cobrando el pagaré, porque ya Cristo lo pagó. Ya Cristo lo pagó. Y nosotros sí que entendemos, y hablo nosotros como familia, eso del pagaré, porque nosotros firmamos 12 pagaré para pagar la renta de la casa. Y cada vez que yo pago una renta, a mí me devuelven mi pagaré. Pero ahorita, hablando de esto, yo no tengo el dinero para pagar eso. Pero Cristo lo pagó. Amén. Cristo lo pagó todo. Toda la deuda. No solamente los 12 meses del año. Pagó toda la deuda, hermanos. Hasta la eternidad la pagó. Para que nosotros, la quitó del medio, la clavó en la cruz y ahora nosotros tenemos vida con Él. Nosotros podemos disfrutar de una vida completa en Él. De una salvación completa en Cristo. Pero no solamente se queda allí Pablo. Ahora Pablo nos va a decir, y les dice a los colosenses, que somos más que vencedores en Cristo.
Todo esto nos hizo más que vencedores en Cristo. Y miren lo que dice el versículo 15. Dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aquí la palabra despojados significa desnudado. Y usted sabe, si usted ha estudiado un poco sobre la desnudez en la Escritura, sabe que la desnudez representa vergüenza. Vergüenza. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que Cristo mostró la vergüenza de Satanás y de sus ángeles. Cristo mostró la vergüenza de Satanás y de sus ángeles. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Pablo ejemplifica esto a los colosenses con algo que ellos conocían muy bien. Recuerden que Colosas era una provincia romana. ¿Y saben qué hacía el general romano después que había ganado la batalla? Él traía a todos sus súbditos, a todas esas personas, ese ejército con los que él había vencido, y los traía en un desfile y los exponía públicamente en las calles de la ciudad. Bueno, Pablo usa esta imagen para decir que eso fue lo que hizo Cristo con Satanás y sus demonios. Los desnudó, los avergonzó públicamente. Y en ese desfile que mostraba el triunfo de Cristo sobre esas cosas, sobre esos Satanás y sus ángeles. Esto fue lo que hizo Cristo. Tomó a Satanás, a todos sus demonios, los exhibió, los avergonzó. Ellos pensaban que enviando a Cristo a la cruz habían ganado, habían triunfado, pero no es lo que pasó. Cristo en la cruz los venció, hermanos. Amén. Y ahorita, actualmente, Satanás está encadenado. Nos enseña Apocalipsis capítulo 20 y también los evangelios. Cuando dice, ¿quién de ustedes no ve un hombre fuerte? Primero lo encadena, primero lo ata. Ya ha sido atado Satanás. Ya Satanás no tiene el mismo alcance que tenía antes de Cristo. Cuando el reino de Dios se inauguró en la venida de Cristo, Satanás fue atado. Él antes iba libremente y así, ahora tiene una cadena que lo permite hacer, pero no completamente lo que él quiere hacer. Pero ese triunfo se verá su conclusión en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 nos dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Ese es el futuro, hermanos. Como dice el canto de Martín Lutero, dice, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Satanás no puede dañarnos, hermanos, porque él ya está condenado. Él está ahorita encadenado, pero ya está condenado. Y a través de esa batalla que Cristo ganó, hermanos, exhibiendo la desnudez, exhibiendo la vergüenza de estos huestes espirituales, incluyendo a Satanás, nos hizo más que victorioso a nosotros. La victoria de Cristo también es nuestra victoria. La victoria de Cristo también es nuestra victoria. Y por eso en Romanos dice Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni ninguna otra cosa creada, ni la vida, ni la muerte. Nada, hermanos, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Y alguien en algún momento me explicaba qué es ser más que vencedor. Y lo ejemplificaba de una forma graciosa. Es como un boxeador, ¿verdad? Es un boxeador que ya está a punto de ser noqueado y en una de esas lanza un gancho y le pega a la otra persona y noquea a esa otra persona, pero él también cae. Y más que vencedor, ese hombre ganó la batalla. Bueno, más que vencedor, es la esposa de ese hombre que le dieron el premio. No hizo nada y obtuvo el premio.
de ese hombre. Bueno, así fuimos nosotros con Cristo. Él ganó la batalla en la cruz y nosotros somos más que vencedores. Sin haber hecho nada, nosotros tenemos los beneficios de la muerte de Cristo, hermanos. Nos identificamos completamente con Cristo. En su vida, Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. De hecho, antes nació el nacimiento que nosotros no pudimos nacer. Vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Murió la muerte que nosotros no pudimos morir. Y resucitó. Y nosotros vamos a resucitar también juntamente con Cristo. Amén. Toda la vida, todo el Evangelio está completo en Cristo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Necesitamos la circuncisión? ¿Necesitamos las obras? ¿Necesitamos cualquier otra cosa? No necesitamos nada, hermanos. Estamos completos en Cristo. La salvación está completa en Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Sabemos que tú primeramente escribiste esto, Señor, por medio de Pablo, a la iglesia de Colosas en este contexto, Señor, para guardarlos, para protegerlos de esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza que andaba rondando esta iglesia, Señor, en ese momento. Pero también nos lo dices a nosotros, Señor. Nosotros, lamentablemente, muchas veces confiamos más en nosotros mismos, confiamos más en nuestras propias obras. Confiamos más, Señor, en cualquier otra cosa y no en nuestro Señor Jesucristo. Y tú nos estás enseñando, Señor, que nosotros estamos completos en Él y que nuestra salvación está completa en Él. Todo, Señor, depende de nuestro Señor. Todo depende de nuestro Señor. Toda nuestra salvación, desde el comienzo hasta el fin, es de gracia. Y te damos gracias por eso, Señor, porque si dependiera de nosotros, estaríamos condenados al infierno, Padre. Nuestras obras estaban manchadas por el pecado, Señor. Nuestras obras eran trapos de inmundicia para ti, Señor. Pero cuando Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo nos circuncidó nuestro corazón y fuimos identificados con Él en el bautismo y muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. Entonces ahora nosotros ya no somos gobernados por el pecado y nosotros te pedimos, Señor, que nosotros podamos exteriorizar eso y vivir una vida íntegra con nuestra profesión. No es fácil, Señor. No es fácil y nosotros queremos pedir y clamar a ti tu ayuda. Oh Señor, llévanos de tu mano, llévanos de tu diestra, Señor, poderosa. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino fortalécenos en ti, en tu camino, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros solo no podemos, dependemos de ti, dependemos de tu cuerpo, Señor, para nosotros poder caminar y que nosotros podamos hacer esto en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.